No, porque el límite es high siempre dice 6 H. Esto no creo que es la H. H. Ah, No, es H. H. Sí. Ah, no, de la vida. Ya. La clase. Bien. Vamos a continuar con el tema de presión. Empezamos a ver lo que es una introducción al tema de los efectos del segundo orden. Y dijimos conceptualmente que básicamente se produce por la carga axial cuando la geometría deformada de un elemento estructural, en este caso de la columna. Ese efecto de aplicar una carga axial en la geometría deformada conlleva a una amplificación de los esfuerzos de los internos de los elementos estructurales, en el caso de la columna. Entonces, el problema que vamos a tratar en este capítulo se resume en esta imagen. Si yo tengo un pórtico, que es la figura de la derecha, es decir, un pórtico que soporta carga gravitacional y carga lateral. Ese problema lo vamos a descomponer en dos. Problema 1, cuando solo actúa la carga gravitacional. Más el problema 2, cuando solo actúa la carga lateral. ¿Por qué puedo sumar? Porque aún la teoría de pequeñas deformaciones ópticas y el principio de superposición de efectos se mantiene válido. Entonces, en el problema 1 aplico la carga gravitacional y la geometría deformada es como se observa en la figura del centro y en donde tenemos en el centro las mayores deformaciones, los cercanos al centro las mayores deformaciones y aparece el efecto P delta minúscula. ¿Qué es lo que hace? La carga axial que se observa ahí de color rojo, lo que sucede es que tiene ahora una excentricidad delta minúscula y eso amplifica los momentos. A la izquierda tenemos el efecto P delta mayúscula, en el cual el delta mayúscula es la deriva del piso. ¿Cómo vamos a cuantificar esos métodos? Vamos a ver en esta clase. Esa es la idea general y la introducción que dimos en la sesión pasada. ¿Está claro, muchachos? Una pregunta, Poli. Sí. Respecto a las columnas de las vigas, como también existe un pandeo, local, no se generaría números. En las vigas no hay carga axial. A ver, vamos aclarando un poco los conceptos. En las vigas la carga axial es despreciable, entonces no hay fenómeno. En las columnas sí la carga axial es considerable. Ahora, en las vigas, ¿qué habíamos dicho? En el momento de la falla, ocurre bien sea pandeo lateral torsional o bien sea pandeo local. ¿No es cierto? Las cargas de estas son cercanas a la falla, es decir, estas cargas producen deformaciones, pero no conllevan a la falla. ¿Por qué? Porque la resistencia requerida es mayor la resistencia de diseño es mayor que la resistencia requerida. ¿Sí? Entonces, este fenómeno no pasa por el hecho de que la viga o la columna falle por pandeo. Aparece por el hecho de que cuando se deforma, la carga axial sigue esa trayectoria deformada. Y esa trayectoria deformada, la columna no está fallando, fíjate ahí, la columna no hemos dicho que está fallando ni a pandeo global ni a pandeo local. La columna está deformada. Exactamente, la columna está deformada. Pero esa geometría deformada hace que la carga axial tenga una excentricidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se llega a la falla? Cuando las cargas alcanzan la resistencia. Ahí falla tal cual como hemos visto, por pandeo global o local, etc. Pero en este momento, en ese caso, como tal, todavía no existe pandeo. No, global, lo que existe es deformación.
Si yo retiro esas cargas, vuelve a su geometría original. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí es clara eso, no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. ¿Cuáles son los métodos que más se usan y que están detallados en AIST? Y de ellos vamos a quedarnos con el método de análisis directo. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Los métodos de análisis estructural estudiados hasta aquí plantean las ecuaciones de equilibrio en la geometría no deformada. Por lo tanto, estos métodos se denominan métodos de primer orden. Los métodos que consideran los defectos pues sí, los métodos iterativos que consideran la geometría desplazada o deformada se denominan métodos de segundo orden. Y básicamente esto está detallado en el capítulo C de AISC. Recuerden lo que habíamos dicho al inicio del curso. En el capítulo A tenemos las discusiones generales en cuanto a los materiales se refiere a la teoría estructural y ese tipo de cosas. En el capítulo B se habla de la filosofía de diseño, las combinaciones de carga y propiedades de los elementos estructurales, de los miembros estructurales, como por ejemplo en la definición de las secciones esbeltas y no esbeltas para columnas, compactos, no compactos y esbeltas para vigas. En el capítulo C se habla de este problema. Este capítulo no habíamos tocado y habíamos dicho que lo reservamos para el final del curso, justamente en este momento. Entonces, en el capítulo este C de AIST, pongamos así métodos de segundo orden, capítulo C, en este capítulo se provee 3 métodos para determinar la resistencia requerida de esa compresión.
Vamos a ver cuáles son esos métodos y nos vamos a quedar con uno. El primero con el que vamos a quedarnos es el método de análisis directo. El método de análisis directo es un método de análisis de segundo orden que considera tanto efectos de delta mayúscula y de delta minúscula, es decir, si separamos el problema general, tenemos esta imagen tiene que tener esos mentes. Estamos analizando el problema cuando existen cargas gravitacionales, en el cual se producen los efectos P delta minúscula y cargas laterales que conllevan el efecto P delta mayúscula. Entonces, este análisis del segundo orden considera los efectos tanto P delta mayúscula como P delta minúscula. Entonces, en este método se utiliza un factor, para este método se utiliza un factor de longitud efectiva K igual a 1. ¿Recuerdan el factor K, no es cierto? Que multiplicaba la longitud geométrica y tengo la longitud efectiva. ¿De qué dependía K? No, de los apoyos. De las condiciones de control. Entonces, ¿qué estamos viendo analizar? Columnas, ¿no es cierto? Es racional que aparezca de nuevo el valor de K. Ahora, vamos a hacer aquí una diferenciación. Cuando computo la resistencia requerida, es decir, cuando estoy utilizando este método de segundo orden, indistintamente de cómo esté la columna conectada, se asume un valor de K igual a 1. Se asume un valor de K igual a 1. Y a contraparte, que es lo que se hace, se reduce la rigidez del elemento. Se utiliza un factor de longitud efectiva K igual a 1 y se reduce la rigidez del elemento. Ya. Ese es el método 1. Y en este método nos vamos a centrar en este. No, es que no, aquí no se. ¿Qué es lo que hace la inercia? Recuerden ustedes qué influye en el cálculo de la resistencia a columnas. ¿De qué dependía la resistencia de columnas? De la longitud de pandeo, que es K por L, de la longitud efectiva, que es K por L, y sobre el radio de giro. El radio de giro, ¿a qué es igual? La inercia por el área, muy bien. Esta inercia se reduce. Sí, ya vamos a ver que esa inercia se reduce. Entonces, el método 2 se llama el método de longitud efectiva. Este método es el contrario. Método de longitud efectiva. En este método, la resistencia del elemento no se reduce. En este método, la rigidez del elemento no se reduce y se considera un factor de longitud efectiva acá. Se considera el factor, vamos a decir, K de longitud efectiva.
Y finalmente, el método de análisis de primer orden. Este método es una versión simplificada. Del método de análisis directo. Y entonces, dicho eso, nos vamos a centrar en el primer en uno de los métodos de la primera categoría de los métodos de análisis directo, y que es el método de amplificación de momentos. Vamos a ver entonces en esta una pequeña derivación de cuál es la idea general del método este de análisis directo amplificando momentos. ¿En qué consiste este método? Este método conlleva a calcular consiste, pongámoslo así, en calcular el momento máximo debido a las cargas por medio de un análisis de primer orden, es decir, como hemos estudiado hasta aquí, y luego multiplicar por un factor de amplificación del momento. Para considerar el efecto de estímulo. Entonces, ¿cuál es la idea de este método? Vamos a derivar una expresión en la cual se obtiene un momento y una constante, que es algo así como un factor o es un factor de amplificación. Eso es una derivación teórica, y vamos a ver cómo IST, a partir de esa derivación teórica, propone este método de amplificación de momentos con ciertas modificaciones a esa derivación teórica. ¿Está bien? Este método, tengo entendido que ven en estructuras, perdón, en hormigón 2 también, me parece que ven exactamente el mismo método para lo que es columna de hormigón armado. Me parece que ven exactamente el mismo método, entonces les va a servir en esa clase también. ¿Cómo vamos a plantear este problema?
Vamos a plantear de esta manera. Asumamos de que tengo una viga simplemente apoyada. Y la viga tiene una curvatura inicial. Esa sería la geometría no deformada, pero vamos a asumir que tiene una geometría, una curvatura inicial. ¿Sí? Esa curvatura inicial tiene un valor máximo en el centro y a eso le vamos a denominar con la letra E. La deflexión en el centro. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede si le aplico una carga axial? ¿Qué sucede con esta deformación? Ya es mayor. Y viene acá, ¿no? Y producto de la carga axial tiene una deformación y el máximo, siendo la deformación total y el máximo más E. ¿Está bien? Sí me hago entender, ¿no es cierto? La curva de rojo se va a describir por la función y de x, la curva de morado por la función y inicial, que es la geometría. Básicamente lo que estoy diciendo que es, la curva de morado es la curvatura inicial que tiene la línea. Entonces, si les analizan este problema con lo que hemos hablado hasta aquí, ¿esto a qué se asemeja? Correcto. ¿Qué estamos básicamente tratando de entender aquí? ¿Cómo la carga P actúa cuando tengo una geometría deformada? ¿Sí? ¿Está bien? La geometría no deformada sería la línea azul. Pero vamos a suponer que la viga no viene perfectamente recta, sino viene deformada con esa curva de morado. ¿Sí? En esa geometría deformada, ¿qué es lo que sucede? Aplico una carga axial. ¿Estamos? Eso, de alguna manera, les debería relacionar con el problema de acá. ¿Qué es lo que sucede? Tengo una geometría deformada que es la morada y va a aparecer una carga axial. ¿Cómo amplifica los momentos? Es lo que vamos a ver acá. ¿Sí? La pregunta es esta. ¿Recuerdan estos ejemplos que poníamos la clase pasada? La carga P en el ejemplo 1, ¿qué momento produce en la base? Ninguno. De la misma manera, si yo aplicase una carga axial pura a una viga perfectamente recta, ¿qué es lo que tendría? Tendría una carga axial, esfuerzos axiales constantes. ¿Pero qué flexión me produce? Ninguna. ¿Cuándo aparece la flexión? Aparece en el momento en que la viga no es perfectamente recta, sino tiene una geometría deformada, que es la que está demorada. ¿Está bien? A esa geometría demorada ahora le aplico una carga y ¿qué creen que sucede? De forma más. Es decir, si aparece un momento flector. ¿Sí? Se correlacionan los problemas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? La línea morada marca la deformación. La línea morada es la geometría original deformada. No, sí, no le planteemos, no le pensemos que por un minuto hagamos un ejercicio simplemente teórico. No importa por qué se deformó la línea. Ocupó una posición como la que se observa, como la que ilustra la línea deformada morada. ¿Por qué razón? No importa. Asumamos de que puede ser por el peso propio, puede ser por lo que sea, pero yo le coloqué a la viga y tiene una deformación. ¿Por qué? Porque lo que me interesa saber es qué sucede cuando yo le aplico una carga axial a el elemento deformado. ¿Sí? Le aplico la carga axial y se deforma más, entonces hay flexión. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La geometría deformada vamos a aproximarle con esta función. P por el seno de pi por x sobre L.
simplemente para describir cada uno de estos puntos. ¿Está bien? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale el seno del 0? 0. Cuando x vale L sobre 2, que sería el centro de la viga. L sobre 2 sobre L, ¿cuánto me queda? 1/2. Pi sobre 2, el seno de pi sobre 2, ¿cuánto es? 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale ahí la deformación? Y ¿está bien? Perfecto. Ahora, dicho eso, la ecuación de la elástica de la viga que nos dice la segunda derivada de y respecto de x igual a menos momento flector sobre i. Ahora, el momento flector, debido a la carga axial, ¿a qué creen ustedes que va a ser igual? Si hago un corte en alguna posición cualquiera arbitraria, x, es decir, si hago un corte por aquí, la carga axial ¿en dónde va a estar? Acá, ¿no? Para que se equilibre. ¿A qué va a ser igual el momento flector? A P por qué. No por X, por Y. Por E más bien. Exacto. No E es la Y sub 0 más Y. ¿Sí? Dividido para EI. Dividido para EI. ¿Estamos bien? Ahora, Y sub 0 estamos aproximando con una función sinusoidal. Entonces, esto es igual a menos P sobre EI por Y más Y sub 0, que es E seno, vamos a decir, seno de pi x sobre L. Ahí sería. Bien. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, ¿cómo me queda este ecuación diferencial? Aquí ya no tengo términos. Esta es una ecuación diferencial del segundo orden no homogénea. La que veíamos para compresión simple era una ecuación homogénea. Entonces tendría d2y a dx2 más p por y sobre ei y menos, perdón, y más p sobre ei por qué, por e por seno de pi x sobre l. Esto de aquí es igual a 0. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos, muchachos? Bien, la solución de este tipo de ecuaciones tiene esta forma. Y es igual a una constante que le vamos a llamar simplemente B por el seno de pi x sobre L. Reemplazando esta solución en la ecuación diferencial original, vamos a obtener lo siguiente. Derivo una vez la función y me queda la derivada del seno, es coseno por el término que está dentro, que es pi por L, la derivada del seno es coseno de pi x sobre L. Derivo una vez más, de 2y a dx2 es igual a la derivada del coseno, es menos seno, sería b, pi cuadrado, L cuadrado, seno de pi x sobre L. ¿Está bien? Reemplazo esto en la ecuación diferencial y me queda de esta manera. La segunda derivada es menos b pi cuadrado sobre L cuadrado por seno de pi x sobre L más p sobre ei por y es b por el seno
de pi x sobre L más P por EI, P por E sobre EI seno de pi x sobre L es igual a 0. ¿Está bien? De aquí, ¿qué términos se repiten? Se repiten los términos que están en con función seno, y me queda menos d por pi al cuadrado sobre L cuadrado, más P por B sobre EI, más P por E sobre EI, esto es igual a 0. Si de aquí saco factor común, B, me queda menos pi cuadrado sobre L cuadrado más P sobre EI, y esto va a ser igual a menos P sobre E dividido para P por I. ¿Está bien? Operando esto y despejando D, puedo expresar de la siguiente manera. Esto me puede quedar como E, que es la excentricidad inicial, dividido para pi cuadrado por E por I sobre P L cuadrado. Y esto menos 1. Nos vamos a detener un minuto en este término. Hasta aquí, en esta ecuación, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Está bien? Solo vamos a recordar qué significa cada cosa. B es una constante, ¿no es cierto? Una constante. E, ¿qué era? La deformación inicial y máxima. La deformación inicial, no producto de la carga axial. La deformación, la viga nos vino deformada con un valor máximo en el centro, que es E. Y simplemente E para indicar que es una excentricidad de P. Nada más. Luego, en esa viga deformada le aplicamos una carga axial y se deforma una cantidad mayor que está detallada con rojo. ¿Estamos bien? ¿Qué aparece acá? Aparece la inercia, perdón, el módulo de Young, la inercia, la carga P y la longitud al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, la carga crítica de Euler, ustedes recuerdan la teoría de colinas. ¿A qué era igual el esfuerzo crítico de Euler? Pi cuadrado por E sobre, no, sobre la longitud radio de giro al cuadrado. ¿Está bien? Estamos asumiendo que K vale 1, por eso le pongo L en lugar de LC. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si aquí le multiplico por el área? Si le multiplico por el área de la sección transversal, ¿qué es lo que obtengo? Fuerza crítica por el área que me da la carga crítica de Euler. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la carga crítica de Euler le voy a llamar P sub E, que es de Euler. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? A pi cuadrado por E por el área total, dividido para, aquí le voy a poner así, L cuadrado y acá R cuadrado, será lo mismo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que R es igual a qué es igual a R. La inercia sobre el área, ¿no es cierto? Entonces, L cuadrado a qué va a ser igual. Ya. Aquí sería la inercia, acá sería el área y acá L cuadrado. ¿Está bien ahí? Simplifico las áreas y cómo me queda la carga crítica en función de la inercia. Me queda como pi cuadrado por E por la inercia y dividido para L cuadrado. ¿Está bien? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Me siguen? Ahora, comparen este término de aquí con este término de acá. Muy bien, ahí sería carga crítica sobre la carga P. ¿Está bien?
Entonces, vamos a expresar el coeficiente B como la carga E es igual a E. A ver, B es igual a E dividido para carga crítica dividido para P menos 1. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces, vamos a entender este coeficiente. ¿Qué contiene este coeficiente? Contiene el valor de la deformación inicial máxima. Vamos aquí, deformación inicial máxima. ¿Qué contiene acá? La carga crítica de Euler, que está asociado a la resistencia de la columna. Implícitamente esto me da una noción de la resistencia a compresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros con eso? ¿Y P qué es? La fuerza actual, la carga axial aplicada. Entonces, ¿cómo puedo yo interpretarle a este coeficiente B? Como una relación. Primero, el denominador es adimensional, porque tengo carga crítica dividido para la carga actual. ¿Sí? Menos 1 sigue siendo adimensional y me da B dividido para ese valor, me da una noción de un valor que se va a amplificar. Entonces, vamos a ir avanzando. No sé si me hago entender, ¿no es cierto? Es una deformación inicial y estoy dividiendo para, de alguna manera, una especie de relación entre las resistencias y las demandas de capacidad. Ya, ahora, vamos avanzando. Ya habíamos dicho que Y, la solución es igual a B por seno de pi por X sobre L. Entonces, B ya tenemos que es igual a la solución, esto sería E dividido para P de Euler dividido para P menos 1 por el seno de pi X sobre E. ¿Estamos? Ahora bien, el momento flector máximo o el momento flector en general, habíamos dicho que es igual a P por Y más Y sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el momento flector va a ser igual a P que multiplique a Y. ¿Cuánto vale Y? Esta cantidad de... Voy a ponerle así. Y vale esta cantidad de acá. E dividido para carga crítica para P menos 1 por el seno de pi X sobre L y más Y O, que es E por Y O es E por seno de pi X de L. ¿Está bien? ¿Dónde ocurre el momento máximo? Para L sobre 2 tengo el momento máximo. M máximo, ¿a qué va a ser igual? A P por, ¿cuánto vale el seno en su mayor valor? Cuando X vale L sobre 2, ¿a qué es igual el seno? A 1, ¿no es cierto? Entonces me queda, pongamos así, E sobre
PE sobre P menos 1 más E. Más E. ¿Está bien ahí? Entonces aquí, ¿por qué puedo sacar factor común E? Me queda P por E, bueno, un poco más abajo. En el máximo me queda igual a P por E por 1 sobre PE sobre P menos 1 más 1. ¿Está bien? ¿Qué representaba E? La deformación inicial máxima. A P por E le vamos a llamar el momento inicial. MO. ¿Sí? Y simplemente esto realizo el álgebra y me queda de esta forma. 1 sobre 1 menos P sobre PE. Nada más. ¿Estamos? ¿Cómo puedo yo interpretar esta respuesta final que hemos obtenido? Y esto es lo que utiliza IST para plantear el método y que vamos a utilizar. Vamos a ver cómo le podemos interpretar esto. Este de aquí, este segundo factor, vamos a interpretarle como un factor de amplificación. MO es el momento inicial, ¿no es cierto? Vamos a interpretarle como un momento sin amplificar. Entonces, en esta derivación, MO viene a representar el momento del análisis de primer orden, lo que hemos estudiado hasta aquí en estructuras 2. Yo realizo el análisis matricial y obtengo momentos vectores, cargas axiales y fuerzas constantes. Esos momentos vectores son producto de un análisis de primer orden, de un análisis elástico lineal de primer orden. ¿Estamos? Entonces, a ese momento le multiplico por un factor que tiene esta forma: 1 sobre 1 menos P sobre PE. Ese factor transforma al momento de primer orden, el factor por el momento de primer orden me da el momento de segundo orden. Entonces, M máximo es el momento multiplicado, que es el momento de segundo orden. Ahora, este factor 1 sobre 1 menos P sobre PE es modificado para tomar en cuenta el efecto P delta mayúscula y el efecto P delta minúscula, pero la forma se mantiene más o menos igual. Y el concepto es el mismo. Al momento de primer orden se le amplifica por un coeficiente. ¿Me hago entender, muchachos? ¿Preguntas? Sí, adelante. Claro. Hay los momentos para calcular el MX, que es Y, P por Y más Y. Sí. ¿Por qué es la primera Y? ¿La Y no sería ya todo? No, llevo, a ver, vamos al gráfico. Lo que está demorado está descrito con la ecuación llevo igual, llevo función de X, tal cual como está aquí. Tiene un valor máximo de E y un valor mínimo de 0. Y va variando según esta ecuación. Esta ecuación describe la curva demorada. Al aplicar la carga axial, parte desde aquí hasta abajo. Esto es la curva Y. Entonces, la deformación total va a ser Y más YO. Ambas función de X. Y eso por P, que es el efecto P-delta, digamos. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Vamos
Avanzando entonces. Esta derivación nos va a permitir. Esta derivación nos va a permitir ya plantear el método de aplicación del momento. Entonces, ahí es hace la siguiente distinción, que es válida para cargas no sísmicas. Todo lo que hemos visto en este curso es válido para cargas no sísmicas, que se entiende cargas de gravedad, que son las cargas gravitacionales, la carga muerta, la carga viva, el granizo, etcétera, que son cargas que siguen la dirección de la gravedad, más la carga de viento. Para lo que es cargas sísmicas existen otras disposiciones. Todo lo que nos quedó está detallado en el ISC 370. Cuando interviene la carga sísmica hay otro libro que es de la ISC 341 que no hemos visto hasta aquí. Entonces, aclaro eso para indicar que todas estas disposiciones que hemos tratado son para cargas no sísmicas. Entonces, ISC utiliza esta forma del factor de amplificación y hace la siguiente distinción. Nos dice la amplificación de momentos para marcos ariostrados versus marcos no ariostrados. Vamos a hacer esta distinción. Sí. Entonces, como ya dijimos la clase pasada, existen dos tipos de efectos o momentos secundarios. Existen dos tipos de momentos secundarios. ¿Cuáles son esos dos tipos? Los efectos P delta minúscula, que son causados por deflexiones. Sin desplazamientos laterales. Y los efectos P delta mayúscula causados por desplazamientos laterales. Por esta razón, en vista de que tenemos dos, o esto se idealiza de dos maneras, se consideran dos factores por esta razón, se consideran dos factores o dos coeficientes de amplificación. Se utilizan o se emplean dos factores de amplificación. ¿Cuáles son esos factores de amplificación? B1 y B2. Entonces, el momento último amplificado se obtiene de esta manera. Cuando digo momento último amplificado, ¿qué le estoy diciendo? Todo el análisis que estoy realizando es con cargas factoradas, es decir, yo factoré 1,2 la carga muerta, 1,6 la carga viva, corrí el modelo matemático, no importa si utilicé el tab, a mano, lo que fuera, y obtuve un valor. Ese valor ya es un momento último. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Ya viene de cargas factoradas, pero no es amplificado. Es un momento último que se obtiene del análisis del primer orden. A este momento último ya amplifico y tengo el momento último amplificado. Entonces, ¿cómo se obtiene esto?
En el momento estamos considerando cuando digan las que no son muy grandes. Sí, 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 claro. Cuando los tratamientos son muy pequeños, el efecto de la amplificación es casi. Entonces, ¿cómo se obtiene? El nuevo amplificador se obtiene por B1 y aquí se hace una distinción. Vamos a eso a detallar nuevamente. B1 para considerar el efecto de P delta minúscula y cómo se traduce esto, se multiplica por el momento no traslacional. B1 por el momento no traslacional, que sí es con cargas mayoradas, más P2 por el momento que produce traslación. Vamos a detallarles. Vamos a detallarles. ¿A qué es igual MNT? Es el momento causado por cargas no traslacionales. Pongamos así entre paréntesis, factoradas no traslacionales. Y MLT es el momento causado por cargas laterales. Traslacionales. Y lo mismo aplica en la carga axial, solo que la carga axial se multiplica únicamente las cargas proporcionales. La carga axial amplificada, repito esto, la carga axial amplificada es igual a la carga axial producto de las cargas no proporcionales más P2 por la carga axial producto de las cargas proporcionales, que es el P sub NT, la carga axial no traslacional, y que es P sub NT, la carga axial traslacional. Entonces, vamos a estudiar este caso. Voy a repetir el gráfico que ya hicimos para describir exactamente qué es lo que estamos haciendo. Estamos estudiando este caso general en tengo un pórtico, no importa el número de pisos, le pongo uno por simplemente para estudiar. Pero estamos estudiando esto. Un pórtico en el cual se le aplica una carga lateral, que para nuestro efecto va a ser carga de viento, y cargas gravitacionales que van a ser carga viva y carga muerta. ¿Está bien? Estas cargas me van a dar como resultado momentos y cargas axiales amplificadas. Voy a poner así, momentos y cargas axiales amplificadas. Yo hago la combinación 1, 2 de carga muerta más 1, 6 de carga viva y el viento tiene un factor 1. Corro el programa y obtengo MU y P sub U. Si el programa, como el SAP, permite realizar análisis de segundo orden, como el método que estamos estudiando, me va a dar MU y P sub U amplificado. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo voy a obtener manualmente eso? El método consiste en sumar dos casos. El caso 1, en el cual tengo cargas gravitacionales. Y el caso 2, en el cual tengo cargas laterales.
¿Sí? El caso 1, actúan solo cargas gravitacionales entonces. Para hacer manualmente esto, el problema consiste en lo siguiente. Aplico a este pórtico cargas gravitacionales. Factoro las cargas, es decir, obtengo W 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Lo propio acá. Sí. Estas cargas se deforman, producen, perdón, una deformación en la estructura. ¿Está bien? ¿Y qué producen estas cargas? Estas cargas producen momentos ya factorados. Pero estas cargas producen momentos no translacionales ya factorados y cargas axiales no translacionales. Si al caso le divido en cargas gravitacionales, de este caso de carga, obtengo los momentos no translacionales y las cargas no translacionales. ¿Por qué? Porque estas cargas gravitacionales no hacen que los desplazamientos laterales sean significativos y que ahí son cercanos a cero o de cero. ¿Sí? Entonces, cuando yo corro el primer caso de carga, es decir, el de cargas gravitacionales, obtengo los momentos NNT y P sub NT, que son estos de acá. ¿Qué quiere decir? La carga axial no translacional. La carga axial producto de la carga muerta y la carga viva. ¿Me hago entender? Y a estos factores, a estos dos momentos, perdón, a estos dos fuerzas, al momento y la carga axial le multiplico por el factor P1. Y ya obtengo este primer término. ¿Sí? Al segundo caso, ¿qué es lo que le hago? Le aplico única y exclusivamente la carga lateral, que en este caso va a ser carga de viento. Y esto me produce una deformación de este tipo. Acá tengo la deformación máxima, está cercano al centro, y esto es lo que se conoce como el efecto P delta minúscula. El segundo caso me produce una deriva del piso. ¿Y en qué se diferencia? Que ahora hay desplazamiento lateral. ¿Sí? Y solo corriendo este caso de carga aparte, es decir, si me da viento, corro el caso de carga aparte. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Y obtengo que MLT, que es traslación lateral, P sub LT, que es la carga axial, producto de la carga de viento, y el MLT, que es el momento producto de la carga de viento. Estos dos fuerzas se multiplican ahora por el factor B sub 2 para considerar el efecto P delta mayúscula. Para considerar el efecto P delta mayúscula. ¿Sí? Los dos son efectos de segundo orden, ¿no? Los dos son efectos de segundo orden. ¿Sí? Claro. Un ratito, a ver, la pregunta. Es que me pregunto ¿por qué el peso de este no es por ver? Ese es el menos. Pero abajo sí dijiste que debemos. Ah, ya, correcto. Sí, está bien. Bien lo observo. Aquí sería B2, está bien, está aquí sería en B1, no, solo ahí. Solo es. Ahí estaría más fuerte. Sí, ahora sí. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos? ¿Se entiende ahora? ¿Qué significa PNT, PLT? A ver, MNT, PNT, MLT y PLT. ¿Sí se entiende? Lo único que hago es descomponer en dos partes del problema. Y una pregunta, si se considera el programa tomando en cuenta ya los finales del ambiente ahí mismo. Sí, eso de, por ejemplo, depende. El SAP 2000 puede considerar efectos de segundo orden. Ese programa si considera todo a la vez y le activan la opción de efectos de segundo orden, ya considera todo la vez. Ya les arroja valores amplificados. Eso ya sería el MU. Sí. El MU amplificado. Sí. El proyecto es necesario considerar efectos. Y en el proyecto pueden no tomar en cuenta.
¿Se entiende? Sí. Preguntas, muchachos. Vamos a ver en lo que nos queda de la clase, y con esto vamos a concluir la clase de hoy, el caso 1. Sí, vamos a ver el caso 1, es decir, vamos a ver cuál es el valor o cuál es la ecuación para el coeficiente B1. Y en la siguiente sección, el coeficiente B2. Sí. Bien, entonces vamos a tratar el caso primero, vamos a ponerle así, pongamos punto 6, elementos bajo cargas gravitacionales. Ya, vamos a ver entonces cuál es la expresión para calcular B1. Para entender esto vamos a ver lo siguiente. Pongamos así. Se va a utilizar para encontrar una expresión apropiada para B1. El factor que derivamos en el punto anterior. 1 sobre 1 menos P sobre PE este factor derivado anteriormente. Y vamos a tener dos casos. Se consideran dos posibles casos. Cuando la columna se deforma en doble curvatura, o en curvatura simple primero, vamos a explicar esto, cuando la columna se deforma en curvatura simple, es decir, cuando los momentos de los extremos giran en sentido opuesto. Cuando la columna se deforma en curvatura simple, es decir, cuando los momentos en los extremos giran en sentidos opuestos. Y la deformación máxima de la columna
está en el centro. Además, que trae como consecuencia esto? El momento primario máximo y secundario coinciden en el centro. Momento primario y secundario ocurren en el centro. Y por lo tanto pueden sumarse. El otro caso es de que la columna se deforma en doble curvatura. Ya vamos a cuando la columna se deforma en doble curvatura. En el segundo caso. Doble curvatura. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, el momento primario máximo ocurre en los extremos y el momento secundario entre los apoyos. Entonces vamos a analizar ambos casos y vamos a explicar en este momento qué significa lo que acabamos de escribir. ¿Qué significa esto de curvatura doble o curvatura simple? Vamos a ver, el primer caso, voy a poner aquí, de curvatura simple. En el segundo caso, vamos a explicar lo que es la curvatura doble. Estamos de acuerdo que si realizo un análisis estructural, voy a tener un momento en la base y un momento acá en la unión. Este momento va, digamos, voy a tener, si que quiere en este sentido de la vida, va a girar en el sentido opuesto a la columna. Entonces voy a centrarme en lo que llega propiamente a la columna. Esta es la columna. Entonces, ¿qué le puede llegar a la columna? A la columna le puede llegar un momento en la base en este sentido y un momento en la parte superior en el sentido opuesto. Entonces esto me trae como consecuencia que se deforme en curvatura así. Es esto de acá. Entonces aquí la deformación máxima está en el centro. ¿Y cómo es el diagrama de momentos? El diagrama de momentos de esta columna es algo como es. Simplemente, que los momentos son iguales, el diagrama de momentos es una constante. Pero ¿en dónde ocurre la deformación máxima? En el centro. Y en los apoyos la deformación es cero. Por lo tanto, este es el momento de primer orden. Y el momento amplificado tiene esta distribución aproximada. Entonces, el momento máximo ocurre
en el centro, tanto el primario como el secundario. Este es el efecto Pereira. Y por tanto, el momento final, o el momento máximo, va a ser MO más el efecto Pereira. También, ¿qué puede ocurrir en la misma columna? Que a la base llegue el momento en este sentido digamos, antihorario y en el extremo en la misma dirección. En este caso, la deformada de la viga o de la columna, en este caso la deformada de la columna es la doble. Esto significa la deformación en doble curvatura. Ya no tengo la deformación máxima en el centro, tengo la deformación máxima por acá, cercano a los apoyos, por el tramo central. Entonces, ¿qué me trae como consecuencia? Que el diagrama de momentos va a ser algo como este. Este es el momento primario. Este es el diagrama de momento primario. Y los P delta van a ser algo como este. Sí. Por lo tanto, el diagrama resultante va a ser la suma de los dos. Es decir, va a estar más cercano al apoyo que al centro. A eso se refiere el caso 1 y el caso 2. Entonces, tenemos una ecuación de B sub 1 que considera ambas posibilidades. La posibilidad de que esté la columna en curvatura simple o en curvatura doble. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Preguntas, se nos fue la hora. Claro, claro. Claro. Es que no hay a mano que hacer eso un poco. Practiquen un poco. Eso sería, muchachos, por hoy. ¿Alguna pregunta adicional? No. ¿Todo claro? Le cierro la sesión.